Gracias, licenciada. Muy buenos días. El día de hoy vamos a impartir el criterio institucional número 1-2018, ¿verdad? Que son los ingresos derivados del pago de cuotas por gastos comunes en los condóminos. Como ustedes bien saben, con la vigencia del decreto 10/2012 han habido varios planteamientos por parte de los contribuyentes con relación a este tema, ¿verdad? Que la administración tributaria actualmente tiene mesas de criterios en la cual se invita a todos los contribuyentes, cualquiera puede participar, no solamente en este tema, sino que se publica en las redes sociales estas convocatorias para las mesas de discusión, en algunos casos que las preguntas son muy frecuentes y han presentado a la Intendencia de Asuntos Jurídicos consultas vinculantes, lo cual dio vida a que se emitiera este criterio, ¿verdad? Este criterio está enfocado a las propiedades horizontales, a las cuotas, ¿verdad? Que se realizan por gastos comunes. Y derivado de ello, este es el primer criterio de este año. Del año pasado ya están publicados 5, ustedes los pueden consultar en el portal de la SAT, en la pestaña donde está SAT, al final dice criterios institucionales, y ahí pueden ir verificando la publicación de los mismos. El objetivo del día de hoy es que nos orientemos, ¿verdad?, sobre el tratamiento que se debe de aplicar en los ingresos derivados del pago de cuotas para gastos comunes. Aunque hay muchas, por ejemplo, asociaciones o condominios que anteriormente, por ejemplo, la inmobiliaria realizó un proyecto, ¿verdad? Pero por ser una inmobiliaria, ellos facturaban por el servicio de mantenimiento, porque estaban obligados a facturar. Ya cuando trasladan este tipo de condominios o propiedades horizontales a las asociaciones o a los administradores de estos condominios, actualmente muchos de ellos, las asociaciones se inscribían como asociación de vecinos de tal lugar y solicitaban la exención de impuestos y emiten recibos por estas cuotas de gastos comunes. Pero debido a muchas consultas que ingresaron a la administración tributaria, se dio este criterio número 1. Nuestra base legal está enmarcada en el criterio, si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leerlo, en el artículo 528, 29, 533 de la ley número 106 del Código Civil, el decreto número 691, que es el Código Tributario, el decreto 2792, que corresponde a la ley del impuesto al valor agregado, y el decreto 10/2012, que es la ley de actualización tributaria. Dentro del mismo criterio aparecen algunas definiciones para poder lograr al final, ¿verdad?, la resolución que dio la administración tributaria. Y ahí nos define que el decreto ley número 106, que es el Código Civil, estipula que es una propiedad singular en edificios de varios pisos. Como bien pueden observar, dice, los distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio de más de una planta, susceptibles de aprovechamiento independiente, puede pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o en condominio, que son los edificios, ¿verdad?, donde hay varios apartamentos, los condominios, y que pertenecen a diferentes personas, no solamente a una, sino que son varios los propietarios de los mismos.
¿Cómo se va a originar la propiedad horizontal? Como bien les mencioné, este criterio va enfocado a las propiedades horizontales. Dice, cuando los propietarios decidan efectuar cualquier negocio jurídico con todos o parte de sus pisos, cuando una o varias personas construyan un edificio o cuando se instituya a los herederos como legatarios de pisos de propiedades horizontales. Aquí en Guatemala las propiedades horizontales son los edificios, ¿verdad?, donde hay varios apartamentos. Y la propiedad singular y condominio dice cada titular, o sea, cada persona, si ustedes viven o conocen a alguien que viva en un condominio, dice cada persona es dueño de su piso y copropietario de los elementos y partes comunes del edificio total. Podemos mencionar en las partes comunes las calles, las avenidas, las áreas verdes que conforman el edificio. Y dice, son elementos comunes, además del terreno, la seguridad, la conservación y los servicios generales para el uso y goce de todo el inmueble y de cada planta. ¿Qué define el Código Civil como gastos comunes? Dice, los gastos comunes son administración, mantenimiento, reparación, pago de servicios generales y primas de seguros sobre el edificio total. O sea, en un condominio no va a pagarle una persona a un jardinero por arreglar las áreas comunes, ¿verdad? Sino que el administrador cobra una cuota por el mantenimiento para estos servicios y se distribuyen los gastos dentro de todas las personas que viven, ¿verdad?, dentro del condominio, sean propietarios o alquilen, deben de pagar esa cuota por gasto común. En el decreto 691 del Código Tributario nos habla sobre la obligación tributaria. ¿Qué es la obligación tributaria? Dice, constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores, que en este caso serían los contribuyentes que pagan sus impuestos a la administración tributaria para que el Estado cumpla con sus obligaciones como parte de sus funciones, ¿verdad? En este caso, este sería el sujeto pasivo y el sujeto activo. Dentro de las obligaciones tributarias que tienen los contribuyentes están las obligaciones formales, que es hacer o dar, por ejemplo, actualizar sus datos en la administración tributaria. Si tienen cambio de contador, lo deben de realizar, ratificar sus datos anualmente, notificar a la administración tributaria de cualquier cambio de su domicilio fiscal o domicilio comercial, entre otros, habilitar sus libros contables cuando proceda, ¿verdad? Eso entra dentro de las obligaciones tributarias formales, que si no las realiza el contribuyente puede ser objeto a una sanción tributaria, que están estipuladas en el Código Tributario, en el artículo 94, y tiene 19 numerales. Y las obligaciones sustantivas de los obligados, ¿verdad?, en este caso los contribuyentes, es de dar. ¿Qué significa esto? Que debe de pagar los impuestos a los cuales van a estar afectos, ¿verdad? Si alguien es propietario de un vehículo, debe de pagar su impuesto sobre circulación cada año. Si es pequeño contribuyente, debe de presentar su declaración mensual del IVA aún sin movimiento. Y de acuerdo al régimen en el que estén inscritos, van a presentar sus declaraciones tributarias. El artículo 18 y 23 nos enmarca que es el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Dice, es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyentes o responsables.
Dentro de los responsables podemos mencionar a los representantes legales, ¿verdad? Si es una sociedad anónima, el representante legal figura como responsable de esta sociedad, de la copropiedad, debe de haber un representante legal. Y en el caso de las personas individuales, el contribuyente es el obligado. ¿Qué obligaciones tienen los sujetos pasivos? Que en este caso serían todos los contribuyentes, ¿verdad? Sean personas jurídicas o personas individuales. Pagar los tributos, cumplir como los deberes formales que ya les mencioné, pagar intereses si una declaración no se presenta en el plazo que está estipulado, van a aplicar los intereses que correspondan, ¿verdad? Según la tasa actual vigente por la Junta Monetaria. Y el pago de sanciones si no se cumple con estas obligaciones de presentar sus declaraciones mensual, trimestral o anualmente, según el régimen que estén afiliados. ¿Cuándo se va a dar el hecho generador? Según el Código Tributario dice, el hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Si alguien está inscrito y está vendiendo o está prestando algún servicio, debe de presentar sus declaraciones y ahí nace la obligación tributaria. Todos los contribuyentes, antes de que inicien sus operaciones o inicien algún servicio, deben de inscribirse ante la SAT. Este procedimiento, con los cambios que la Administración Tributaria ha ido modificando, se hace de una manera simple, ¿verdad? Solamente con que presente su DPI, puede acudir a cualquier oficina o agencia tributaria a inscribir el establecimiento o el servicio que va a prestar. ¿Quiénes son contribuyentes del impuesto al valor agregado? Estamos hablando un poquito de todo porque eso es lo que enmarca el criterio, la base que se tomó para tomar la resolución del mismo. Dice es toda persona individual jurídica, incluyendo el Estado, sus entidades descentralizadas, copropiedades y demás entes, aun cuando no tengan personalidad jurídica, que realicen en el territorio nacional en forma habitual o periódica actos grabados. O sea, aquí enmarca, por ejemplo, yo estoy prestando o estoy vendiendo servicios, este mes si tuve ventas, debo de presentar mi declaración. Si al siguiente mes no realicé ninguna venta, también tengo la obligación de presentar la declaración. Y acá en este régimen, ustedes bien saben, los que son contadores, que se pueden afiliar al régimen general del impuesto al valor agregado o al pequeño contribuyente. En el artículo 3 del decreto 2792 enmarca los actos que están grabados. Aquí son varios numerales, pero aquí solamente mencionamos la venta o permuta de bienes muebles o derechos reales. Si yo vendo alguna mercadería, va a estar siempre grabada por el impuesto al valor agregado. Si yo presto servicios en territorio nacional y facturo, debo de pagar el impuesto al valor agregado. Si no laboro como empleado en relación de dependencia, debo de inscribirme a la SAT, algún régimen, y los servicios que yo preste dentro del territorio nacional va a ser un acto grabado en el impuesto al valor agregado. Si yo tengo en arrendamiento bienes muebles o inmuebles, aquí debo de inscribir este establecimiento, porque si yo no lo inscribo y no me inscribo como contribuyente y estoy prestando el servicio de arrendamiento o tengo facturas, yo soy catedrática,
en alguna universidad y por alguna razón tengo mi casa, ¿verdad? Y la doy en arrendamiento. Si yo no inscribo el establecimiento y presento esa factura por arrendamiento, la otra persona puede determinar que no es de mi giro habitual y me va a retener por rentas de capital. Entonces aquí, por eso se lograba el IVA, ¿verdad? Que mejor es necesario que escriban cuando arrendan bienes inmuebles este tipo de negocios. También grava la primera venta o permuta de bienes inmuebles. Si yo vendo un terreno, una propiedad, una casa, ¿verdad? Y es primera venta, en la primera venta se paga el 12% del impuesto al valor agregado. Si es segunda o subsiguientes ventas, ya lo grava la ley del timbre. El artículo 7 nos menciona varios numerales de exenciones específicas y como bien pueden observar acá, los servicios que prestan las asociaciones, fundaciones, instituciones educativas de asistencia o de servicio social y las religiosas, siempre que éstas estén autorizadas por la ley, que no tengan objeto de lucro y que en ninguna forma distribuyan utilidades dentro de sus asociados. En el tema que estamos viendo hoy, ¿verdad? La mayoría de condominios, ¿verdad? Tienen asociaciones que se inscriben ante la administración tributaria, se afilian a los impuestos y hacen la solicitud de exención de impuestos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un fin de lucro, sino que solo prestan el servicio a los condóminos por este servicio, ¿verdad? Y eso en la práctica ya se está dando, ¿verdad? De que si ustedes viven en algún condominio o en algún edificio, no les están emitiendo factura, ¿verdad? Sino que emiten un recibo por los gastos comunes. Y eso va a seguir así. Si se inscriben como asociación, deben de realizar este tipo de solicitud a la administración tributaria. Dentro de la ley del IVA enmarca que la SAT tiene un registro que para todos es bien conocido, que existe el registro tributario unificado, en el cual están inscritos todos los contribuyentes, tanto los que solamente tramitan un NIT administrativo, los que están afiliados a impuestos, los que poseen vehículos, todos están inscritos en este registro que tiene la administración tributaria y a cada contribuyente se le asigna un número de identificación tributaria que es personal, ¿verdad? Yo puedo tener un NIT y puedo tener varios negocios inscritos a mi nombre, una copropiedad, pero puedo ser parte de alguna copropiedad y ahí no va a ser mi NIT, ¿verdad? Sino que la administración tributaria asigna, como se presenta un documento de la constitución de la copropiedad, asigna un nuevo número de identificación tributaria. El pago del impuesto, las personas que están afiliadas al impuesto al valor agregado deben de presentar su declaración en el mes inmediato siguiente al mes vencido, ¿verdad? Por ejemplo, lo de marzo se presenta en el mes de abril, tenemos todo el mes completo para presentar la declaración. Aún cuando realicen operaciones exentas, deben de presentar la declaración. Por ejemplo, los colegios, la ley del impuesto al valor agregado, aunque ellos realicen operaciones exentas por matrícula,
pago de cuotas ordinarias, van a estar exentas del impuesto, pero deben de presentar su declaración mensual. Esto lo hacen con el formulario SAT 2237. Esto nos sirve, ¿verdad?, para poder determinar lo que dice el criterio, que los ingresos que se deriven del pago de cuotas para gastos comunes por los condóminos a un administrador no están gravados por el impuesto al valor agregado. O sea, eso es lo que nos dice el criterio, que no van a estar gravados para el IVA, ¿verdad?, los gastos comunes. Por lo general, estos administradores de condominios o de propiedades horizontales se inscriben bajo esta figura como propiedad horizontal, pero se van a preguntar qué sucede con las asociaciones, ¿verdad? También va a aplicar esto mismo, de que no van a, por los gastos comunes, van a estar exentas del impuesto al valor agregado, que es lo que actualmente se da. Y dice que esto no está incluido en el hecho generador del impuesto al valor agregado. O sea, esto es lo que nos enmarca el criterio 1-2018 con relación al impuesto al valor agregado, que estos gastos comunes de mantenimiento, seguridad, los que vimos anteriormente, que lo que estipula el Código Civil, no van a estar afectos, no están incluidos en el hecho generador del IVA. Y hace la salvedad que siempre que se trate de ingresos por cuotas para cubrir gastos comunes específicamente de administración, mantenimiento, reparación, pago de servicios generales y primas de seguro. Pero ¿qué sucede si en un condominio tienen un salón social o les dan parqueos adicionales a los condóminos? En este caso, deben de facturar por estos servicios porque no están incluidos dentro de los gastos comunes de la administración, porque el Código Civil es específico que estipula, ¿verdad?, cuáles son los gastos comunes. Entonces, aquí sí se les hace la recomendación para las personas que administran los condominios que en este tipo de gastos deben de facturar, a excepción, ¿verdad?, que si en la escritura de constitución dice que no van a cobrar por ese servicio porque son para los mismos arrendatarios, ¿verdad? Pero sí deben de revisar su escritura de constitución. En el decreto 10/2012, que es la ley de actualización, eso sería referente al IVA, que quedó estipulado el criterio, ¿verdad?, que no va a estar incluido en el hecho generador. En el decreto 10/2012 nos habla sobre el hecho generador en rentas de actividades lucrativas. ¿Quiénes están inscritos en este régimen, verdad? Las personas, primero, que estén inscritas en el impuesto al valor agregado en el régimen general. Ahí pueden elegir cualquiera de las dos opciones de rentas de actividades lucrativas, que está el régimen opcional simplificado y el régimen sobre utilidades. ¿Qué va a ser hecho generador en rentas de actividades lucrativas, verdad? Igual la venta, la comercialización, la prestación de servicios, las exportaciones, los arrendamientos, van a estar afectas a las rentas de actividades lucrativas que sean habituales y ocasionales por personas individuales y jurídicas. Y aquí en el decreto 10/2012 también enmarca que también están contemplados para que tributen los no residentes, ¿verdad? Cuando se considera una persona residente en el país, cuando permanece más de 183 días durante un año calendario, sean consecutivos o pueden ser eventuales.
Y algo muy importante en actividades lucrativas, que lo que ellos vendan o sirva para producir, transformar, comercializar, transportar o distribuir bienes por la venta o la prestación de servicios. Ese es como uno de los filtros que tiene actividades lucrativas y que grava este impuesto. Entonces, este criterio, aparte del impuesto al valor agregado, nos dice de que no van a estar, que los ingresos derivados del pago de cuotas para gastos comunes no van a estar gravados tampoco por el impuesto sobre la renta, y que no están incluidas también en el hecho generador. O sea, tanto en el IVA como en el ISR no se van a incluir en el hecho generador del impuesto. Y hace la salvedad que siempre que se trate de ingresos por cuotas para cubrir, igual que en el IVA, gastos comunes de administración, mantenimiento, reparación, pago de servicios generales y primas de seguros. La seguridad, se recuerdan que en el Código Civil, por lo general en las cuotas de mantenimiento, incluyen la seguridad, algunos incluyen el servicio de agua porque el condominio tiene su propio pozo, la jardinería, ¿verdad? Estaría incluido dentro de esos servicios, y el mantenimiento de las áreas comunes del mismo, porque también hace la salvedad de que lo que sea propiedad del contribuyente, o sea, la administración no va a pagar por cortarle la grama a cada casa, ¿verdad? Sino que eso ya el propietario debe de absorber ese costo. Acá nos dice que la inscripción, ¿cómo va a ser la inscripción en el registro tributario de estos administradores de condominio? Entonces, acá se entiende por administrador, dice, al realizar su inscripción ante la administración tributaria, no está obligado a afiliarse a ningún impuesto. Quedó establecido en el criterio que cuando inscriban este tipo de administradores de condominio, que por lo general van a ser propiedades horizontales, acá no los van a afiliar la administración. Este criterio el día de hoy se les está dando a conocer, ¿verdad? Pero es para aplicación de todo el personal en la administración tributaria. O sea que si están inscribiendo esta figura de administrador de condominios, no los deben de afiliar a ningún impuesto. Siempre y cuando, hace la salvedad que siempre y cuando los ingresos sean derivados de las cuotas de los condóminos para cubrir los gastos comunes, y vuelve a recalcar, ¿verdad?, que sean específicos para mantenimiento, reparación, pago de servicios generales y primas de seguro sobre el edificio total. Pero ¿qué sucede si inscriben esta figura de administración de condominio y están cobrando por otros servicios, ¿verdad?, que no están incluidos dentro de los gastos comunes? Ahí se van a tener que inscribir y afiliar y facturar, ¿verdad?, y tributar por estos servicios. Van a estar, como ya lo vimos, ¿verdad?, por estos gastos comunes no los van a facturar, ¿verdad?, sino que esos ingresos no van a estar afectos. También les vuelve a recalcar que aunque no vayan a afiliarse a impuestos y que estos ingresos no van a estar grabados en el IVA y en el ISR, sí deben de figurar como agentes de retención. ¿Por qué? Porque ellos contratan los servicios, por ejemplo, de una empresa de seguridad, de personas que le ayudan con la jardinería o hacen reparaciones dentro del condominio. Van a actuar como agentes de retención. Y recuérdense que el Código Tributario dice que los agentes de retención son responsables solidariamente
del pago de los impuestos. Si ellos les presta el servicio una persona que está en el régimen de actividades lucrativas y que en su factura dice sujeto a retención, deben de retener el impuesto. O puede ser que en este administrador de condominio tengan personas que laboren como empleados en relación de dependencia. Entonces deben de retener a sus empleados el impuesto sobre la renta que estipula en rentas del trabajo, ¿verdad? Utilizar su herramienta de retén ISR escritorio, hacer sus proyecciones para determinar la renta imponible de sus trabajadores. O sea, no los exime de las otras responsabilidades que tienen como agentes de retención. En rentas de capital, sí, era lo que les comentaba, ¿verdad? Puede ser de que una persona les preste el servicio y que no sea del giro habitual de la actividad del contribuyente. Entonces aquí ya no retendrían por actividades lucrativas si esa factura no cumple con los requisitos establecidos por la actividad que les está prestando. Aquí hay una separación en rentas de actividades lucrativas, lo separó como rentas de actividades lucrativas, que serían el opcional y sobreutilidades, las rentas del trabajo y las rentas de capital que gravan los intereses, arrendamientos, subarrendamientos, pero que no sea del giro habitual del contribuyente. Y aquí hay una tarifa que es del 10%, ¿verdad? O sea, en esto deben de tener mucho cuidado con la factura que reciban, ¿verdad? Así como las facturas que cumplan con el vencimiento de sus facturas, verificar que la factura sea válida, ¿verdad? Y que cumpla con esto. Y dice cuando corresponda. Porque si reciben una factura que dice sujeto a pagos trimestrales, ahí no deben de retener, ¿verdad? Dice, si el administrador realiza actividades mercantiles, aquí les hace la salvedad, que si realizan alguna actividad mercantil o lucrativa, que sean hechos generadores tanto del IVA como del impuesto sobre la renta, y que distribuyan utilidades, si distribuyen utilidades dentro de sus afiliados, deben afiliarse a los impuestos, emitir la factura, cumplir con el pago de los impuestos y cumplir con todas las obligaciones formales, ¿verdad? Que es actualizar datos, ratificar datos, cambio de domicilio, las que ya les mencioné anteriormente. Entonces aquí, si hay alguna actividad mercantil que constituya hecho generado por el ejemplo que les daba, si están arrendando el servicio social, el salón social que tienen dentro del condominio y no está estipulado en su escritura, y se lo van a arrendar a un tercero, deben de facturar por este tipo de servicios. O hay condominios que les dan en arrendamiento parqueos, porque solo les asignan, más se da en las propiedades horizontales, ¿verdad? Que se les asignan un parqueo con el apartamento, pero pueden optar a 2 o más parqueos, ¿verdad? Entonces, estos servicios deben de ser facturados. Los recibos, los recibos que se emitan por este tipo de gastos comunes no deben de ser autorizados por la administración tributaria, pero sí deben de emitir el recibo para que al momento de alguna fiscalización ustedes presenten la documentación de respaldo de los gastos que están, de los ingresos que están percibiendo por los condóminos y los gastos que ustedes están realizando. Acá les mostramos los requisitos para propiedades horizontales y que están publicados en nuestro portal. ¿Qué es lo que deben de presentar para poder inscribirse? Es el DPI, ¿verdad? El pasaporte en caso de ser extranjero, y acá les hace la salvedad que el testimonio de la escritura de constitución o copia legalizada y fotocopia debidamente registrada en el registro de la propiedad.
O sea, esto es algo muy importante porque si no presentan esto, no los van a inscribir como propiedades horizontales. Acá les da también información que deben de habilitar sus libros y que tienen que cancelar 50 por cada hoja que habiliten de los mismos. Acá concluiríamos con la presentación del criterio. No